mucha gente me puede decir, es que pastor, lo que tú estás predicando es para una persona nueva. Y yo entro en ese conflicto de verdad sí, pero he entendido algo muy fuerte, es de que número uno, debemos entender la realidad de lo que es el nuevo nacimiento, pero también debemos entender cuál es mi condición en ese momento. Y cuando entiendo y reafirmo eso que hemos estado aprendiendo, puedo llegar a entender que eso no simplemente es para personas nuevas, sino es para reafirmar mi fe y también para saber entender y expresar lo que es el Evangelio. Y el día de hoy yo titulé esta prédica, ¿cómo nacemos de nuevo? Y me dirás, pastor, ya mi vecina que es cristiana me dijo y repite después de mí y haz la oración. Pero algo que he entendido, y no voy en contra de la oración modelo, pero algo que he entendido que eso no es el nuevo nacimiento, ¿sabes? Y no es de que estoy echando abajo lo que nos dice la Biblia, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No lo estoy echando abajo, pero lo que debo de entender que eso no es el nuevo nacimiento. Simplemente el hecho de decir voy a hacer la oración de fe, ya soy totalmente renacido y he nacido de nuevo y he tenido una nueva vida. Eso no es un nacimiento. Yo veo a un Felipe hablando con un etíope en el camino, y este etíope no dice la Biblia en Hechos que él hizo la oración de salvación, sino que Felipe va y le explica lo que estaba leyendo en Isaías 53, y el etíope lleno de fe dijo, es que ¿qué evita que yo sea salvo? ¿Qué impide que yo hoy me bautice y nazca de nuevo en un hombre viejo a un hombre nuevo? Y no veo a Felipe, a ver, paren el carruaje y vamos a hacer la oración, sino que hubo actos de fe, y lo vamos a ver el día de hoy. Hubo actos de fe y hubo actos de profecía, que él dijo, yo quiero ser salvo y quiero bautizarme. Bajaron a las aguas, se orillaron y vieron ahí un charquito ahí medio húmedo, y fue bautizado el etíope, porque entendió que no simplemente es mucha palabrería, sino actos del corazón, fe y obediencia. ¿Cómo nacemos de nuevo? Y la primera cosa que debo de decirle es que el primer acto lo hace Dios. Y vamos a Primera de Pedro, versículo 3. No vamos a leer todo porque si no me come el tiempo, pero si puedes allá en casa leer del 3 al 25, vamos a estar leyendo toda la consecuencia de lo que nos está hablando. Dice el versículo 3, dice, bendito el Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué? Nos hizo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El nacimiento, el nuevo nacimiento, la primera pauta le da Dios. Y eso es algo muy importante. Dios nos hizo renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y ese es el punto número 1. Jesucristo nos hizo renacer de acuerdo en el momento que resucitó. Versículo 23, por favor. Acompáñame al versículo 23. Dice la palabra de Dios, siendo que renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Y número 3, vamos al versículo 18, y ahorita vamos a ir explicando a cada punto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y número 3, Dios nos redimió de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres.
Ya lo que quiero dejarte bien claro, y es algo que creo que debe de estar sembrado en nuestras vidas, así tengamos 50 años de ser hijos de Dios. Hay un pensamiento en los cuales siempre debe de estar en nosotros, es de que nosotros no le dimos chance a Dios, sino nosotros nos dimos un chance de ser renacidos o ser hijos de Dios. Y eso es algo que en este momento el mundo piensa: ay, le voy a dar chance a mi vecina que ya me comparta algo. Ay, ya me cansó mi papá que me está moleste y moleste que vaya a la iglesia. ¿Sabes? Tú no le estás dando el chance a Dios. Yo me estoy dando el chance a mí a cambiar mi eternidad, cambiar mi vida. No le doy el chance a Dios. Dios no necesita de ti. Yo necesito de Él. Porque el primer acto que Dios hizo es encarnarse, bajar a la tierra, dejar su divinidad, dejar su poderío, sus cosas que no tienen límite, hacerse hombre y volverse a nosotros, amarnos simplemente por decisión y no por algo que nosotros hayamos hecho. Simplemente Él me amó, Él murió por mí simplemente porque me amó. Y ese es el acto más asombroso que nosotros, ¿sabes? Hay tantas personas que están amargadas con Dios porque no hace un milagro en sus vidas. No sabes cuántas personas acusan a Dios porque no sanó a su papá, porque no rescató a su padre o a su madre. Tantas personas que dicen: es que no tengo lo que yo le pedí a Dios. Y esa es una mentira totalmente, ¿sabes? Y no es de que me voy a poner legalista, pero Dios ya no tiene que hacer nada por ti y por mí. Él ya lo hizo todo. ¿Sabes? Dios no debería de proveerte a ti. No debería de sanarte. No debería hacer milagros. No debería hacer nada. Porque lo más asombroso que un ser humano puede obtener se llama salvación. De ya no ser personas con la ira de Dios, personas separadas de Él, sino ahora ser hijos y poder decir: Abba, Padre. Pero Dios en su gran misericordia dice: no solo los voy a hacer hijos, no solo les voy a cambiar la eternidad, sino que voy a hacer mi obra en sus vidas. Voy a sanarlos, liberarlos, hacer milagros, proveerles, no dejarlos nunca. Pero hay una conciencia, hay una cosa que a veces el diablo pone en nuestras mentes: es que Dios no me ama porque no hace eso. ¿Cómo no te ama? Él entregó su vida por ti. Cambió tu eternidad. ¿Sabes? Porque nosotros como seres humanos tenemos una conciencia de solo este mundo. Es que solo pensamos que yo voy a vivir solamente en la tierra. Esa es mi única forma de vida. Es por eso que el mundo dice: vive, porque solamente hay una vida. Oh, híjole, qué tontería tan más tonta. Piérdete en el mundo, gózala, porque es una vida. Y eso es un error. Hay vida para la eternidad o hay muerte para la eternidad. Es que yo no soy de una vida solamente en esa tierra, sino mi vida es eterna. Y muchas veces decimos: es que yo quiero vivir bien en esta vida y lo que sea, no me importa. Si me queman las patas, como a Montezuma, o sí, quiero como Montezuma, Cuauhtémoc, o quién sabe, pues, que me las quemen. Si me voy al fuego eterno, no importa. Quiero vivir bien esta vida. Pero no entendemos que el ser humano no es de una vida terrenal, sino es una vida eterna. Somos seres eternos, para bien o para mal. Dios cambió mi eternidad. Número 1, el nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo toma nuestros corazones muertos y nos une a Cristo por medio de la fe. Y su vida se vuelve nuestra vida. Lo vuelvo a decir.
En el punto número 1, en el versículo 3 dice: Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo toma nuestros corazones muertos y nos une a Cristo por medio de la fe, y su vida se vuelve nuestra vida. Mi nuevo nacimiento está en que Cristo haya resucitado. ¿Sabes? Algo que he entendido, y yo celebro que Cristo haya muerto, ¿sabes? Me encanta en la película de La Pasión de Cristo cuando Cristo da su último suspiro, y ahí está una persona que la figuran como el diablo, que tiene sus ojos bien oscuros, y se empieza a gozar y wow, he vencido al Hijo de Dios y lo he matado. Y yo digo, yo me alegro junto al diablo, que se alegró en el momento que Cristo murió y dijo: ¡wow! ¡Yes! He vencido a Dios. Y yo también me alegro, porque la cruz, la muerte, fue el pago por tu pecado y por mi pecado. La muerte es el momento en el cual tus pecados, mis iniquidades, mis conductas erróneas fueron pagadas. Pero la resurrección es la victoria de Cristo sobre el diablo. Sabes, en un momento el diablo dijo: he vencido, pero lo que no sabía es que Cristo ha vencido aún la muerte. Y en el momento que Cristo resucita, echa la piedra a un lado, dije: he vencido. Ahora mis hijos van a poder tener vida eterna. Por eso dice que el nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, toma tu corazón que está muerto, y en ese momento lo une a la vida de Cristo. Y ya no somos nosotros, sino es ¿quién? Cristo en mí. En mí. Es la vida de Cristo en mi vida. Vamos por favor a Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Y muchas veces esto lo leemos en Navidad, pero no lo llegamos a entender. Versículo 15, 55. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 54. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y en el 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí es donde yo les decía, la cruz representa el pago por tus pecados y mis pecados. Dice: y el poder del pecado, la ley. Pero el 57 dice: más gracia sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué? Que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que debes entender que en la resurrección viene tu nuevo nacimiento. Tu nueva vida es en el momento que Cristo resucita y gana el poder darnos eternidad. Número 2, redención. Acompáñame a Efesios 2. Efesios 2, versículo 15. Perdón, es versículo 13, es que escribo algo medio raro. Versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y vamos a leer el 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque el segundo punto es que Cristo ganó redención. Y ser redimido significa rescatados.
el Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le habían pertenecido. Y esa no es una definición bíblica, es la RAE. Buscas qué es redimidos y me encanta, significa ser rescatados. El Redentor paga un precio digno para reclamar algo, y me encanta, algo que previamente ¿qué? Le había pertenecido. O sea, Cristo vino, se murió en la cruz, derramó su sangre para redimirte. Es como si hoy estuviéramos en los momentos de la esclavitud y te quitaran a tu hijo y lo volvieran un esclavo, y como es ahora un esclavo, tú tienes que ir y comprarlo. Pero vas a decir, ¿cómo es que voy a ir a comprar a mi hijo si ese chamaco me ha sacado canas verdes? No canas blancas, verdes. Ese era mi hijo. ¿Cómo es que lo voy a volver a comprar? Si la mamá va a decir, yo lo parí, a mí me costó y me dolió. ¿Cómo es que voy a volver a comprar a mi hijo? Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Bajó a la tierra y dijo, es que voy a volver a comprar y voy a volver a redimir a aquellos que eran mis hijos, que eran mi creación, que eran mi pueblo, que eran mi rebaño, pero me los arrebató el pecado. Y los voy a redimir. Lo que antes eran, ahora van a volver a ser hijos. Eso es renacer de nuevo. Y número 3, Dios nos llamó a vivir diferente. Dios nos llamó a vivir diferente. Y algo que quiero volver a Primera de Pedro, por favor, vuelva a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sabes? Dios nos llamó a vivir diferente, porque el nuevo nacimiento es vivir y actuar diferente. Ahora, les he dicho que la oración de salvación es nuevo nacimiento y es buena. Pero eso no te hace un cristiano. Eso no te hace un hijo de Dios. Porque no sé si la hiciste para ya callar a tu suegra que te está molestando toda la vida, que ven a la iglesia, conviértete a Cristo y no sé qué. O a tu esposa que todos los días está y ora y dices, ya les voy a decir y ya voy a hacer la oración y voy a ser medio cristiano. No. Es que somos renacidos, el Espíritu Santo agarra nuestro corazón, nos renace, toma nuestro corazón y la une junto a la vida de Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Nos redime, cambia nuestros pecados, pero también nos dice, hey, ahora como mi hijo tienes que vivir diferente. Ya no debes de vivir con tu vana manera de vivir, la cual aprendiste ¿de quién? De tus padres. Esa vana manera de vivir en las cuales nuestros padres nos han enseñado. Dice, cambia, sé diferente, muestra que Cristo ahora vive en ti. Juan 11:43. Juan 11:43. Juan 11:43, y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes? Porque algo que Cristo, en el momento que Lázaro había muerto 4 días después, ¿sabes? No es que Lázaro dijo, ya voy a levantarme y voy a resucitar. No, fue un llamamiento, ¿sabes? No es algo que Lázaro hizo para resucitar, sino algo que hizo Cristo para que Lázaro resucitara. Por eso que cuando Cristo se paró afuera de la tumba, le dijo, ¡hey, Lázaro! ¡Levántate! ¡Hey, salte! ¡Hey, Lázaro! Porque le dio vida. Cristo le dio vida a Lázaro.
no fue que algo que yo hice. No, yo no hice nada. Es que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo. Y Cristo nos dice: hey, Oscar, sal de tu vana manera de vivir. Sé diferente, vive diferente, ama diferente, habla diferente, ama diferente. Sal, resucita en una nueva persona. Porque no son las cosas que yo hago, sino son las cosas que Dios hace en mi vida. No son las cosas que yo hago. Y yo algo que siempre les digo, ¿sabes? Y siempre lo relaciono con una película de Peter Pan. ¿Sabes? Yo sé que no es la mejor película cristiana, pero la relaciona demasiado. Campanita se muere porque se supone que en la película de Peter Pan, si una persona dice no existen las hadas, en ese momento las hadas se mueren. Pero no se lo cuenten a Garfield, porque si no van a matar a Campanita. Si hay niños aquí, no les quiero romper su... Pero sabes, en ese momento, en la película se muere Campanita. Y todos los niños perdidos en ese momento empiezan a decir: sí existen las hadas, sí existen las hadas, y sí existen las hadas. Y en ese momento, cuando todos los niños unidos cantan, no cantan, gritan: existen las hadas. En ese momento Campanita vuelve a vivir y oh, wow. Sabes, a veces pensamos que entre más cristianos haya en el mundo, el poder de Dios es más fuerte. Oh, sí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Hoy en ese momento Dios está siendo más fuerte. Y es una tontería. Es que Dios no va a dejar de ser Dios si hay más cristianos que musulmanes o que católicos. No, es que es una tontería. No es que Dios va a ser más fuerte. Le voy a hacer el favor a Dios porque hoy voy a ir a la iglesia. Es que voy a aceptar a Cristo porque así Dios va a tener más presencia en el mundo. Tontería. Es que Dios no va a dejar de ser Dios si yo lo acepto o no lo acepto. Si yo me convierto o no me convierto. Si yo le acepto como mi rey y mi salvador, ahora Dios es más fuerte. No, Él subsiste por sí mismo. Es que nadie hay arriba de Él. Es que no hay espacio, no hay lugar, no hay poder que pueda dominar a Dios. Dios, Él es el gran yo soy, aquel que subsiste por sí mismo. Yo no puedo hacer nada por Él. Él hace todo por ti y por mí. Yo no puedo hacer nada. Tú no le haces un favor, Él me hace un favor a mí en salvarme. Tengo 10 minutos. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Primero, lo que Dios hace por mí. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para nacer de nuevo? Lo que debo de entender es la relevancia que hay en esto. ¿Y qué relevancia es importancia o significado que se destaca de algo? La oportunidad yo me la doy, no yo se lo doy a Dios. Jesús no vino a la tierra para sanar al mundo, sino para salvar al mundo. A veces me dicen: pastor, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? Y déjame decirte, Dios no vino al mundo para que no haya pobreza. Dios no vino al mundo para que ya no haya enfermedad. Cristo no vino aquí a la tierra para que se acabe la violencia. Cristo vino al mundo para darnos salvación. Punto. Y me dirás: pastor, es que está siendo muy mala onda. Pero es una realidad. Cuando Dios habló con el pueblo de Israel, no les dijo: es que yo los voy a llevar y no van a pelear y no van a tener guerra. No, en este mundo tendremos dificultades, tendremos problemas, pero Cristo no vino para llevarnos a un lugar de maravillas y en la vida rosa. No, Cristo vino para cambiar mi eternidad
y yo no me vaya al infierno, sino esté en su presencia, gozando de un placer inimaginable, adorándolo, alabándolo a Él, cambiar mi existencia, mi eternidad. Y gracias a Dios, porque en el momento que yo soy hijo de Dios, me cambia la manera de percibir. Que va a haber problemas, sí. Híjole, les cuento tantos problemas que me salen a la semana y cuántas enfermedades. Yo le digo a mi mamá, ya no quiero ir porque me toca ir las estas. Y hace 15 días le dije, ya no quiero ir porque no, a lo mejor me pueden encontrar otra enfermedad y ya no. Pero Cristo no vino a ser una persona perfecta, sino a vivir una eternidad en su presencia. Número 1, ¿cuál es nuestro rol en el nuevo nacimiento? Mi rol se llama fe. Hechos 31. Hechos 16, 31. Y estamos acabando. Hechos 16, 31. Dice la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Serás salvo tú y tu casa. Lo volvemos a leer. Dice la palabra de Dios. 16, 31. Dice, ¿ellos qué? Ellos dijeron, ¿qué? Cree en el Señor y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. ¿Qué dice Hechos 16, 31? Haz la oración de salvación y serás salvo. Cree que Jesús es tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo. Dice que y serás salvo. Yo creo y Él me regenera todo al mismo tiempo. En el momento que yo voy a creer, Él va a regenerarme, va a cambiarme, va a renovarme, va a resucitarme en el mismo momento. Por eso yo les decía con el etíope. El etíope le dijo, es que yo quiero eso que Cristo vino a hacer en Isaías 53. Como oveja al matadero vino y no abrió su boca, sino que se entregó por mi enfermedad y mi dolor. Yo quiero eso. ¿Qué me impide bautizarme? Porque Él creyó. Porque Él creyó. ¿Qué tengo que yo hacer para ser salvo? Creer. Y es algo loco, de verdad. El evangelio es una locura. Porque es algo que yo no puedo sentir o percibir. Es que no hay nada clavado ahí que yo pueda decir, yo creo en Él. No. Por eso Pablo luchaba con eso del evangelio de la locura. Porque es creer y saber que Él vino a la tierra, murió por mí, cambió mi eternidad. Lo que haga Dios es causa decisiva de nuestra acción. Lo vuelvo a decir, lo que haga Dios es causa decisiva de nuestra acción. Dios no va a hacer nada si no acciono yo. Dios no va a venir y va a salvar al mundo simplemente porque Él es Dios. No, Él va a salvar tu vida y va a regenerarte en el momento que tú acciones. A muchos papás me dicen, pastor, es que mi hijo viene con conflictos y no sé si es salvo o no salvo. Y yo algo que siempre les quiero decir a ustedes, padre, lo más que puedes hacer por tus hijos es traerlos de las greñas y que venga. Y en el momento él va a tener un encuentro con Dios. Porque los papás no pueden salvar a los hijos. No. Qué malo. Los papás no pueden traer salvación a sus hijos. Porque la salvación es personal. Porque yo no voy a creer por mis hijos, ni voy a creer por mis padres. Y yo digo por los hijos, porque no puedes traer a tu papá de, vámonos de las greñas a la iglesia. Porque no tienes autoridad, pero los papás,
papás, no es de que los tengas que traer las griñas, pero forzados porque son tus hijos. Y dirían mis papás, hasta que vivas en mi casa, yo mando. Gracias a Dios ya no mandan. No es cierto. Ya, gloria a Dios. La libertad, no, ¿verdad? Pero es verdad, estoy bajo su autoridad. Que es lo que yo he entendido, que va a haber un momento donde mis hijos se van a encontrar con Dios y van a decir, yo creo en Él. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Sé obediente. Número 2, sé obediente. Primera de Pedro 1:22. Y ya tengo 2 minutos que acabar. Primera de Pedro 1:22. Y con eso vamos a ir acabando. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí se conjuga todo los 2 puntos. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. La obediencia a la palabra significa, la desobediencia a la palabra significa no ser un creyente. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y algo que me encanta, que aquí habla acerca de la obediencia o de la autoridad de las esposas con esposos. Pero algo que lo vemos en contrario sensu. Si yo no obedezco, no voy a hacer testimonio a las demás personas de que creo en Dios. Y lo vuelvo a decir, si yo no soy obediente, va a ser una consecuencia de yo decir, yo no creo en Él. Porque no estoy obedeciendo lo que Él dice que yo haga. Hey, mujeres, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Dice, porque también los que no creen en la palabra sean ganados. Los que no creen en la palabra de Dios van a ser ganados por mi conducta. Porque estoy diciendo, yo me someto a mi marido. ¿Por qué? Porque creo en Dios. La desobediencia a la palabra significa no creer en Él. Primera de Pedro 1:13, y con esto acabamos. Primero de Efesios. Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es mi rol para yo nacer de nuevo? Creer y obedecer. Creer y obedecer. Creer y obedecer. Y ahora sí entra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué? Serás salvo. ¿Cuál es mi rol para salvación? Creerle. Creerle. Saber quién es Él. Saber que Él es mi Salvador. Y número 2, obedecerle. Obedecer las palabras que Él ya ha dicho. Y algo que me encanta en el versículo de Primera de Pedro, versículo 23 dice: mas siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el 22 dice, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, ahora amaos unos a otros, porque el fruto de yo nacer de nuevo es el amor. Con esto termino, cierro mi libro. Creo, obedezco, y va a haber un fruto, el amor. Por eso yo siempre digo que no puede existir un hijo de Dios amargado.
pastor, ¿cómo? No entiendo eso. ¿Sabes? Porque el yo nacer de nuevo, el fruto que va a haber en mí es el amor. Uy, que te han hecho re feo tus padres. Híjole. Déjame decirte que un fruto de yo haber nacido de nuevo es el que puedo amar a las personas que me rodean y puedo superar mis traumas de mi pasado, porque Dios sana mi pasado para que mi presente sea bueno y mi futuro maravilloso. Es que un fruto de yo haber nacido de nuevo es que puedo amar a las personas que me rodean, a las personas que son mis enemigas, a mis padres que me hicieron daño, a mis hermanos que no me trataron bien, a la persona que me violó, a la persona que me maltrató, la persona que me bullió. Porque el amor de Dios vive en mí, vive en mí, vive en mí. Quiero saber si yo he recibido salvación. El fruto va a ser la muestra de amor que hay en tu vida, en tus actos. Estaba teniendo una consejería y una persona me decía: pastor, inicié un proceso legal contra una persona. Y me decía: ¿qué hago, pastor? ¿Lo perdono o no le otorgo el perdón? Yo ya lo perdono en mi corazón, pero las circunstancias legales no. Y algo que yo siempre les voy a decir: legalmente, pastor, yo te puedo decir perdónalo, pero como abogado te voy a decir no. O sea, una cosa es el perdón del corazón y las ligaduras, y como abogado te voy a decir pues que lo encierren a la cárcel y que se pudra por el acto que hizo. Pero yo entendiendo decir, es que, híjole, ¿cómo esos pensamientos a mí chocan? Porque, perdona, Cristo andaba con prostitutas y con rateros y se burlaban de Él, porque Él no ve tu condición, Él ve tu necesidad y sana y te levanta. Es que el amor puede todo y puede perdonar ese tipo de cosas. Sí, claro, porque es el amor de Dios. Es el fruto que va a haber en tu vida en el momento que tú nazcas de nuevo. Ponte de pie, hemos terminado. Señor, hoy te decimos gracias. Gracias, Señor, porque por ti, por tus actos, yo soy salvo, Señor. Por tu muerte en la cruz, porque tú derramaste tu sangre en la cruz, es que yo soy salvo, Señor. Gracias, Señor, porque el nuevo nacimiento, todo tú lo haces. Tú eres quien tiene relevancia, no yo, no lo que yo hago, sino tú, lo que hiciste por mí, venir a la tierra, morir por mí, resucitar y darme vida eterna. Es que toda la relevancia la tienes tú, la importancia la tienes tú, porque tú eres el que actúa para que unas mi corazón con el tuyo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hoy, Dios, nos acercamos a ti y te decimos: queremos creerte y queremos obedecerte. No quiero ser desobediente, porque eso significa que no creo en ti. Señor, hoy yo uno mi vida a ti, uno mi vida a ti. Señor, hoy nos unimos a ti.